empezar con una pregunta y la pregunta es, digamos, no para que me la respondas, pero para que te la respondas a ti. ¿Qué te motivó a participar en esta conferencia? ¿Qué te motivó a escuchar sobre este tema? Pregúntatelo hacia adentro y quisiera preguntarte, y seguramente la respuesta está en que tú eres de aquellas personas que quieres subir a otro nivel en su capacidad de influenciamiento a los demás, en su capacidad de agregar valor, porque estamos hablando de la más grande, quizás la más importante de lo que llamamos nosotros las habilidades blandas. Y si tú eres empresario, y si tú eres líder, y si tú eres jefe, y si tú tienes personas a cargo, si tienes una familia, etcétera, etcétera, pues quiero decirte que esto te va a servir muchísimo. Aunque es un curso, porque normalmente esto lo dictamos durante varios días, voy a hacer una conferencia corta, una conferencia de 50 minutos, 55 quizás, para que nos sensibilicemos frente a un tema tan importante como es este tema de inteligencia emocional. Ya, Unis me presentó y dijo muchas cosas. Simplemente lo que te quiero decir es que yo lo que hago es coaching para seres esenciales. Ahí abajo de mi nombre, en el logo, dice coaching para seres esenciales. ¿Qué es eso? Yo acompaño a ejecutivos, a empresarios, a líderes y voy a aclarar un poquito de eso, a subir a otro nivel en ese nivel de gestión en cualquiera que sea su rol. Puede ser un rol familiar, un rol social, un rol corporativo, gerencial, empresarial, etcétera, etcétera. Todos sabemos, quizás hemos escuchado, quizás tú también lo has escuchado. Buenos días, Andrés. ¿Cómo estás? Y vamos al colegio, y vamos a la universidad, y vamos al SENA, y vamos a estudiar, nos preparan en habilidades duras, nos preparan en habilidades importantísimas, verticales, que son claves para nuestro desempeño. Pero los seres exitosos han demostrado que el conocimiento, el conocimiento adquirido solo agrega valor en un 13% al éxito de una persona. El otro 87% tiene que ver con un sinnúmero de habilidades blandas. Por eso mucha gente hoy critica la formar a las personas en estas habilidades, que una persona que salga del colegio, que salga de la universidad, que salga de un instituto, sea una persona que sepa negociar, que sepa vender, que sepa trabajar con otros, que sepa relacionarse asertivamente y sobre todo que sea capaz de comunicarse asertivamente, que sepa liderar, influenciar a otras personas. Y así las personas que desarrollan todo este sinnúmero de habilidades blandas terminan siendo exitosas, más exitosas cada vez. Pues entonces, bienvenido, bienvenida a esto que conlleva necesariamente a que tú potencies mucho más tu capacidad de relacionarte con los demás. Y cuando digo de relacionarte es a todo nivel porque nosotros somos relacionales, somos seres relacionales. Y relacionarte con los demás en el trabajo no es fácil y tú lo sabes muy bien, es muy complicado. Y relacionarte en la vida de pareja también es muy complicado. Y a veces relacionarte con los hijos también es complicado. Y con el jefe también es complicado. De modo que la inteligencia emocional provee elementos relacionales y comunicacionales perfectos para que uno pueda ascender a este nivel. Quizás tú hayas escuchado, por ejemplo, a nivel familiar, y voy a atreverme a tocar este tema en dos aspectos, en tu aspecto personal, familiar, social y en tu aspecto profesional, en tu aspecto como líder, como gerente, como empresario, como emprendedor. Quizás haya escuchado frases típicas como de un papá o de una mamá que le dice a sus hijos, déjame en paz, o no puedo creer que hicieras eso, ¿cómo es posible? No haces nada bien, ya era hora que hicieras algo bueno, o cosas como esta, no llores, no estés triste, no seas nena, que elimina en un niño un elemento muy importante de la inteligencia emocional. O quizá lo hemos escuchado para nosotros mismos, de nuestros padres. Mira cómo tu hermana sí se come todo, por ejemplo, cosas así. O si lo vuelves a hacer, o sea, amenazante, ¿no? O ya verás cuando venga tu papá, ¿no? Entonces le cuento a tu papá, o eres tan torpe, o date prisa, o incluso expresiones aparentemente positivas como qué buena eres, qué bueno eres.
Muchas de estas frases tú y yo las hemos escuchado de nuestros padres quizás. Miriam, por favor. La hemos escuchado de nuestros padres quizás. Pero también, a nivel corporativo, o quizá también nosotros la hemos copiado, ¿cierto? El tema es que a veces las hemos copiado y se las hemos dicho a nuestros hijos. O quizá también a nivel corporativo, ustedes que ya son profesionales, que ya son empresarios, que ya trabajan dentro de un grupo humano, que tienen jefe o que tienen gente a cargo, han escuchado expresiones como esta. Hace poco en mi Instagram coloqué una serie de expresiones, 10 o 12 expresiones en posts distintos que hablan de: si tú eres jefe, nunca digas tal cosa. Si tú eres jefe, nunca digas yo soy el jefe, por ejemplo. Si tú eres jefe, nunca digas yo soy el jefe, porque el liderazgo impuesto es un liderazgo que genera resistencia, es un liderazgo que molesta, que incomoda y que no conduce a la productividad. Estas herramientas de inteligencia emocional y estos cursos que dictamos de habilidades gerenciales, de cómo mejorar tu liderazgo, lo que proponen es que tú logres mejor productividad, que logres mejores resultados con tu gente, no con un trato chévere, ¿no? No se trata de eso, sino con un trato asertivo, un trato que conduzca a que la gente produzca, un trato que genere compromiso con la gestión, un trato que genere compromiso con el resultado, que la gente realmente esté motivada a trabajar y no que, qué mamera ir a trabajar o qué mamera verle la cara al jefe. No es mi culpa, jefes que dicen, no, eso no es mi culpa. Jefes que dicen, tendré que hacerlo yo mismo. Jefes que dicen, ya lo sé, yo pensé en todo. O jefes que dicen, el fracaso no es una opción. Aquí el fracaso no es una opción. Cuando es propio de todos los seres humanos fracasar de alguna manera, ¿no? Aprender a través de errores, ser falibles. Así es como lo hacemos aquí y punto, ¿no? Alguien dice, jefe, ¿y por qué no lo hacemos de esta manera? Así es como lo hacemos aquí. O quiero resultados, no relaciones. O no me importa si no es ético. Si no es ilegal, hazlo. O no me traigan malas noticias o sorpresas. O tienes suerte de tener un trabajo aquí. Pues bien, solamente son algunas de las expresiones que lo que yo quiero contarte desde el punto de vista familiar, personal, que es un rol tan importante, como desde el punto de vista de liderazgo, son expresiones no asertivas, son expresiones que no conducen realmente a motivar a alguien a tener un buen resultado. Entonces, ¿cuál es tu misión si eres líder? Y líder es todo aquel que influencia personas, líder es todo aquel que tiene alguien en quien influenciar. El papá es un líder extraordinario, la mamá, si tú tienes hijos, eres un líder y tienes esas personitas que Dios puso en tu camino, no para asegurar que tengan un buen colegio, en serio, no para que tengan ropa y que tengan celular y darles todo lo que nosotros no tuvimos. Y te lo digo porque soy especialista en familia, no lo puse allí en el perfil porque es distinto. Te lo digo porque lo sé y porque por mi edad ya tengo hijos y tuve adolescentes y ya voy a empezar a tener nietos. Te lo digo porque es así. No quiero decir que no hagamos que ellos tengan las cosas que necesitan. Pero muchos nos enfocamos en que ser papá es cuidar y ser papá es que tengan lo que yo no tuve, que no les falte nada. Y eso quizás es un error incluso, eso que tengan lo que yo no tuve y que no les falte nada. Eso no es muy formativo, porque se nos olvida precisamente nuestro rol de líderes como papás, que es el líder formativo. Formar seres humanos que cuando salgan sean útiles a la sociedad y se coman el mundo y sean ricos y felices, algo así. Y si eres, y si eres jefe, si eres empresario, si estás trabajando con otras personas, pues la comunicación es muy importante precisamente para que tú influencies en esas personas que trabajen mejor y que tengan mejores resultados, resultados incluso para ti, para todos, ¿de acuerdo? Ese es el propósito es productividad. Entonces, todo esto de la inteligencia emocional que busca rescatar habilidades, todos ustedes las tienen, todos las tenemos habilidades para construir relaciones productivas, para comunicar. Nosotros seguramente nos comunicamos bien, pero siempre tendremos la posibilidad de mejorar, siempre tendremos la posibilidad de mejorar. Entonces, te invito a que si tú te relacionas muy bien y si tú te comunicas muy bien y si tú tienes una alta inteligencia emocional, pues esta conferencia no es para analfabetas emocionales.
Probablemente algunos de nosotros tendemos hacia el analfabetismo emocional y ahorita más adelante lo vamos a ver, pero algunos quizás de ustedes puedan tener un puntaje más alto hacia la inteligencia emocional elevada, pero igual siempre podrás mejorar. Entonces, ¿qué es importante dentro de la inteligencia emocional? Cuidar mucho eso que evidencia qué tan inteligente soy yo emocionalmente. Y lo evidencian dos cosas fundamentales. Una es mi comportamiento lingüístico. Yo soy un ser lingüista. Los seres humanos somos, si hay algo que nos diferencia como animales, y perdóname que te lo diga así, como animales que somos, como otra especie dentro del reino animal, es que somos lingüistas, es decir, que nosotros tenemos el don de la palabra. Eso no lo tiene ninguna otra especie. Y entonces el lenguaje verbal es tan importante en la comunicación como que la voz, el tono de voz y la forma en que digo las cosas, es decir, el mensaje, aportan algo muy importante. Pero lo que más aporta en términos de comunicación es nuestro lenguaje no verbal. Entonces, no solamente la inteligencia emocional nos ayuda, te ayuda a ti a cuidar tu lenguaje verbal, es decir, a cuidar lo que dices, sino también a cuidar lo que no dices, a cuidar lo que expresas con tu cuerpo, con tus muecas, con tu mirada, con tu expresión, con, con tus manos, con tus actitudes, con tu forma de vestir incluso, todo el tiempo, con tu silencio, porque el silencio también está comunicando. Entonces, la inteligencia emocional nos invita a construir elementos dentro de nuestro lenguaje verbal y no verbal que aumenten nuestro impacto en la comunicación. Es muy importante que tú y yo aprendamos modelos, técnicas. Hoy hablamos mucho de neurociencia y esto es muy importante porque lo que la gente percibe normalmente es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, de hecho, es el 55% del impacto en la comunicación. Es muy alto, de modo que es bien importante saber esto. Por ejemplo, yo puedo tener un empleado y venir a decirle, ven, te ayudo, ven, te echo una manita, ¿cómo va ese proyecto? ¿Cómo vas en eso que estás haciendo? Pero puedo hacerlo porque tengo una actitud colaborativa, una actitud de apoyo, de ayuda, o porque simplemente tengo una actitud de desconfianza. No estoy seguro si lo estás haciendo bien, ven y miramos a ver. O incluso, y los seres humanos dentro del rol que cumplimos socialmente, comunitariamente, pues debemos cumplir un rol colaborativo, ¿cierto? Debemos cumplir un rol que siempre busque que todos agreguemos valor, que todos agreguemos valor. Estos son principios que desarrollamos poderosamente en los cursos de trabajo en equipo, de cómo construir un equipo poderoso, de cómo construir un equipo que rompa con resultados. Es fundamentalmente la clave está en el valor agregado, en la colaboración, en cómo yo construyo sinergias con otras personas. ¿Cómo estamos manejando todas esas presiones que los seres, que el medio, que el entorno nos, nos genera? El estrés que hoy estamos viendo a través del coronavirus, disculpen, a través del COVID, porque ese es un elemento adicional, pero todos nosotros tenemos presiones del trabajo, presiones económicas, presiones familiares, circunstancias, por no decir los problemas financieros, etcétera, que conducen a que nuestro cuerpo somatice ciertas cosas o a que incluso tengamos situaciones de estrés alta que nos pueda llevar incluso a algo que, ojo, anótenselo ahí, se llama secuestro emocional y se los voy a mostrar ahora más adelante. Nuestra capacidad de escuchar, oímos muchas cosas, oímos los ruidos, pero escuchar tiene mucho que ver con oír lo inaudible. Uy, ¿qué es eso? Sí, oír los sentimientos, oír lo que la gente no expresa. Cuando una persona me dice cosas, me está diciendo una expresión, voy a poner un ejemplo, si mi esposa me dice, yo llego a la casa y me dice, ay, ¿por qué llegas tan tarde? Yo escuché un reclamo, yo escuché por qué llegas tan tarde, pero los sentimientos que hay detrás de eso, las preocupaciones, las dudas, la desconfianza, eso, si yo no aprendo a escucharlo, pues va a ser muy difícil. Los seres humanos podemos y tenemos la habilidad, desarrollado el potencial para escuchar lo inaudible, que es la clave de la inteligencia emocional. Este tema de escuchar lo desarrollamos en 4 horas más o menos, de modo que solo escuchar eh, eh, es una herramienta muy importante
a la que hay que darle tiempo. Otro tema de inteligencia emocional tiene que ver con que a veces los jefes, los líderes, los papás incluso, allí hay una expresión, comparamos a nuestros hijos. Es como si la gente fuera clonada, ¿no? Queremos que todos produzcan lo que produce Juanito, que todos tengan el comportamiento que tiene Laura, que todos tengan la capacidad de aprendizaje que tiene María Eugenia. Es decir, no, todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Entonces, cuando un líder comprende esto, por ejemplo, cuando un papá comprende esto, no compara a sus hijos, ¿no? No le dice, ¿cómo Pablito sí tiende la cama y tú no? ¿Cierto? No. Son seres humanos distintos. Enfocar a cada uno como persona distinta es un elemento muy importante dentro de la inteligencia emocional. Pero quizás lo más importante y lo que más en un país como Colombia nosotros enfrentamos es la pérdida del autodominio, es decir, las salidas en falso, el manejo de las respuestas, la respuesta airada. Mira esa expresión corporal, mira esa expresión facial, mira ese dedo indicando, mira esa agresividad que se percibe. Entonces, algunos de nosotros hemos aprendido, hemos visto esos modelos quizá de uno de nuestros papás, lo hemos visto y lo hemos copiado y eso funciona, pero funciona mal, o sea, no tiene sentido. Y esto es uno de los elementos dentro de la inteligencia emocional que deteriora mucho tu liderazgo. De modo que yo quiero que te vayas revisando cómo vas en eso, ¿no? ¿Cómo son tus respuestas? Tus respuestas son fuertes, tus respuestas son airadas, se te sale el pedal, eh, muestras el cobre, dices groserías, das un portazo, el manazo a la mesa, etcétera, etcétera. ¿Cómo son tus respuestas cuando estás con ira, con molestia, cuando estás incómodo, cuando estás molesto? O el buscar controlar la conducta de los demás. Todas estas son cosas que podemos ver tanto en la casa como en el trabajo, como en nuestro liderazgo. Siempre voy a estar comparando estos dos roles, ¿no? O ponerle a la gente una trampa, ¿no? La trampa del oso le llamamos. Entonces, en el próximo comité tú presentas tal cosa, pero lo que quiero es ver a ver cómo lo hace y evidenciar su incompetencia, etcétera, etcétera. O el ignorar a las personas, wow, qué cosa tan tenaz. O todo este collage de expresiones corporales, y lo estamos viendo que son expresiones corporales, ¿no? Expresiones de desprecio, expresiones agresivas, expresiones de, wow, todas estas expresiones, todo este lenguaje no verbal que seguramente está acompañado de un lenguaje verbal agresivo, displicente, enjuiciador, etcétera, etcétera, tiene que ver con niveles distintos de inteligencia emocional. Entonces, ya hablando de eso, entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues les decía al principio, perdón, que la vida tiene, en términos de éxito, tres elementos. Las personas cuando estamos buscando un empleo o si tú buscas a alguien, si tú buscas un empleado, si tú te empleas, normalmente te miden habilidades intelectuales, cognitivas, ¿cierto? Te hacen test de inteligencias, te hacen test que muestran tu capacidad de resolver problemas simulados, ¿no? En cuadritos y en jueguitos. También te preguntan por tu habilidad funcional técnica, ¿cierto? Si yo necesito un auxiliar contable, pues busco que la persona sepa de contabilidad, que la persona no solamente sea inteligente, sino que sepa de contabilidad y ojalá que haya tenido experiencia. Incluso a veces le ponemos en el perfil que tenga un año mínimo de experiencia o 3 años mínimo de experiencia en ese área, porque quiero a alguien que llegue ya de una vez a producir, no a aprender. Lo que no miden las empresas, casi ninguna, son las habilidades sociales o emocionales. Hay empresas que están midiendo esto, hay empresas que están buscando en las personas realmente lo que muchos perfiles dicen pero que no tenemos, ¿no? Habilidades para trabajar con otros, ¿no? Y trabajar con otros es muy complicado, pero se puede aprender habilidades para trabajar con otros, habilidades para trabajar bajo presión, orientación al cliente, orientación a los demás. Todas esas cosas son negociación, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene un tema bien interesante que tiene que ver con
con lo nuestro, que es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Aquí lo vemos, digamos, graficado un poquito, ¿no? Es como el equilibrio entre corazón, emoción, pasiones e inteligencia, razón, etcétera. Es como ese equilibrio. Y esto te lo voy a mostrar te lo voy a mostrar con un cuentico, ¿cierto? Para poder definir un poco inteligencia emocional. Imagínate que tú vas por la oficina y vas por el pasillo después de ir a la cafetería y llevas un café, una taza de café en la mano y te tropiezas con alguien en una esquina, te tropezaste con alguien y ese día que fuiste a tomar el café porque estabas nervioso, porque vas a tener comité y ese día te pusiste la camisa más nueva, más bonita, justo se te manchó la camisa de café. La pregunta es, ¿por qué se te manchó la camisa de café? ¿Por qué se te manchó la camisa de café? Cuando yo hago estos cursos y doy tiempo, entonces le pregunto a la gente, ¿por qué se te manchó la camisa de café? Y algunos dicen, por bruto, por no fijarme, por el torpe ese que se me atravesó, por no tener cuidado, por etcétera, etcétera. La verdad y la respuesta es, la camisa se te manchó de café porque lo que llevabas en la taza era café. ¿Y qué es inteligencia emocional? La vida te va a sacudir, te vas a tropezar. Yo sé que te has tropezado y te vas a seguir tropezando porque la vida es así. Y cuando te tropieces, ¿qué se te sale de la taza? Lo que tú tienes. Si tienes café, te manchas de café. Es decir, ¿qué emoción, qué cosas tienes tú cuando la vida te tropieza? Esperanza, desesperanza, temor, eh, eh, digamos, ira, molestia, depresión, tristeza, de eso se te va a manchar. Y la inteligencia emocional tiene que ver con eso. Mira, si me estás viendo este libro, que lo tengo hace 25 años, la inteligencia emocional. Wow, este tema me fascina y he estudiado mucho sobre este tema de inteligencia emocional. Te recomiendo también Los 7 hábitos de la familia, de la gente altamente efectiva. Todo sobre inteligencia emocional. Si estás interesado en mejorar tu nivel de inteligencia emocional dentro de tu familia, búscate uno que se llama inteligencia emocional para las familias, o si lo quieres en la empresa, inteligencia emocional en las empresas, todo de Daniel Goleman. Este señor lo que hizo fue reconciliar estos dos elementos supremamente importantes desde la perspectiva de que los seres humanos, según la neurociencia, tenemos 3 elementos muy importantes dentro del cerebro, 3 estructuras. Una estructura que es reptiliana, una estructura mesencefálica, voy a contarte que cuando la Tierra se enfrió, y todos sabemos eso, todos reconocemos eso, que cuando la Tierra se enfrió, la Tierra no tenía, pues, seres vivos, ¿no? Pero una vez que se enfrió, después de ser una bola incandescente, millones y millones y millones de años antes, eh, la vida comenzó en el mar y todos lo sabemos, pero empezó a poblarse a través de reptiles, con reptiles, y ellos llevan miles de millones de años, ¿cierto? 400 millones de años. Y estos reptiles, que todavía existen muchos, e incluso algunos de esa época, como el cocodrilo, como la iguana, como, no sé, la tortuga, estos reptiles normalmente tienen un cerebro que es el cerebro basal, mesencefálico. Es un cerebro que garantiza todo lo de supervivencia, ¿cierto? El cómo reaccionar frente a los elementos del entorno, el cómo reproducirse, su territorialidad, etcétera, etcétera, el hambre, la sed, la temperatura corporal, las hormonas, todo eso está allí. Pero hace más o menos 40 millones de años aparecieron los otros animales, que son en medio de este proceso evolutivo aparecieron otros animales que son los mamíferos. Y los mamíferos tienen emociones. De hecho, tú sabes, si tú tienes en tu casa peces o tienes una lagartija de mascota, llegas a la casa y no te baten la cola, no se emocionan con tu presencia, con tu llegada, pero si tienes un perrito es impresionante la emoción, ¿cierto? Ese cerebro, estos mamíferos fueron dotados de una estructura cerebral alrededor del reptil, por eso alrededor de
Limbo quiere decir alrededor de, por eso los científicos le pusieron cerebro límbico. Es otra estructura cerebral. Y hace muy poquito llegamos nosotros. Nosotros llegamos hace 500.000 años nomás, ni siquiera 1.000.000 de años. Por ahí hace 500.000, 400.000 años, 400.000, no, ni 1.000.000 de años siquiera. Pero nosotros tenemos otra estructura cerebral, que es el neocórtex, la corteza cerebral. Y ustedes y yo sabemos que la corteza cerebral, no hay que ser médico para eso, sabemos que la corteza cerebral es la que piensa, es la que decide, es la que toma, es la que resuelve problemas. Nunca tu mascota, por inteligente que parezca, se va a preguntar, ¿y yo por qué estaré en esta casa? ¿Y por qué este señor será mi amo? Y si yo me orino en el, yo mejor no me orino en el tapete porque se va a molestar. No, él no piensa, él no toma decisiones. Tú y yo sí tomamos decisiones. Tú y yo tomamos decisiones basadas en opciones. ¿Hago esto o hago esto? Entonces, los únicos seres vivientes que tenemos tres elementos emocionales somos los seres humanos. Y eso se está utilizando todo el tiempo. Pero como les dije, lo reptil lleva 4.000 millones de años, lo límbico 400, y este apenas lo estamos estrenando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros normalmente solemos ser presa fácil de nuestro cerebro reptiliano, supervivencia, o de nuestro cerebro límbico, de nuestras emociones. Entonces somos muy víctima de las emociones. Entonces, reptiliano, por ejemplo, yo voy en el tráfico, alguien me cierra, yo me siento amenazado y mi respuesta de supervivencia es como si apareciera un depredador, ¿cierto? Entonces, de una vez, y reacciono peligrosamente. Tú y yo tenemos un inventario de cosas que le hemos dicho a personas que amamos, un inventario de errores, de cosas de las cuales nos hemos arrepentido, de palabras que hemos dicho, wow, que ojalá tuviésemos el coraje, el valor y la humildad de decirle a esa persona, mira, discúlpame por lo que te dije, no fue, no tenía que decir eso, eh, espero no volverlo a hacer, por favor, perdóname. No, a veces ni siquiera se lo hemos dicho. Pero ¿por qué eso nos pasa? Si a ti te pasa lo mismo que a mí, es porque nos ganan estos cerebros. El cerebro reptiliano nos gana todo lo de supervivencia, nos gana el cerebro límbico. ¿De acuerdo? Pero el neocórtex es quizás a donde por último llegan y la información, y por eso a veces nos damos cuenta que cometimos un error después de tomar una decisión, después de hacer un negocio, después de invertir en algo, porque invertimos y tomamos decisiones inconscientemente. El 85% de elementos involucrados en una decisión son límbicos y reptilianos, no son inteligentes. La inteligencia en nuestras decisiones, voy a decirte un tema, en nuestras decisiones la inteligencia solamente se involucra en general en un 15%. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿por qué te casaste? ¿Por qué te casaste con esa persona? Tú probablemente empieces a justificarme y a decirme, bueno, yo me casé porque era la persona más hermosa que había conocido. Carreta, no tienes ni idea por qué te casaste. Otro puede decirme por bruto, por menso, por mensa. Pero la verdad es que tú no tienes idea realmente por qué te casaste. Estabas enamorado, límbico, reptiliano, y por eso el enamoramiento le llaman una espacio de imbecilidad transitoria, porque normalmente por eso dicen que el amor es ciego, ¿cierto? Porque los elementos cerebrales que intervienen allí son el reptiliano y el límbico, no el neocórtex, no el neocórtex. Quizás si utilizáramos la inteligencia, muchas personas que lo hacen quizás no lo harían, ¿de acuerdo? O no lo harían con esa persona. Pero es tan solo un ejemplo. Pero si yo te pregunto, ¿por qué estudiaste eso? ¿Por qué estudiaste eso? Entonces tú me vas a decir, porque no, la verdad es que no sabemos siquiera por qué. Por eso a mí me gusta mucho orientar a la gente en la toma de decisiones. ¿Qué hacemos los coach? Muchas personas nos dicen a nosotros, los coach, bueno, los certificados, ¿no? Asegúrate que te acercas a un coach, porque el coaching, desafortunadamente, no es, ¿cómo te digo? A veces no sé cuál será la imagen que tienes de los coach, pero es que cualquiera se dice ser coach. Pero un coach certificado, un coach que tiene elementos metodológicos profesionales, que está regido por una institución como el ICF,
que lo hace muy profesionalmente, lo que hace es acompañar a las personas entre otras cosas, a tomar decisiones. Entonces hay gente que me contrata para tomar una decisión. ¿Será que estudio esto o aquello? Tengo varios clientes que están en eso, ¿no? Estudio esto o aquello. Cuando los papás, por ejemplo, el niño fue a estudiar a los Andes y empezó ingeniería industrial, pero no le gustó, se salió, luego empezó arquitectura y se salió y no le gustó, el papá se desespera y busca un coach para que le resuelva ese tema. No le decimos a la gente que tiene que estudiar, pero le ayudamos a encontrar la mejor decisión, la mejor decisión. Muy bien, entonces lo que te quiero decir es que la inteligencia emocional, entonces lo definimos como la capacidad de sentir emociones, entender esas emociones, controlar esas emociones y modificarlas, no solamente las mías, sino las de los demás. Entonces voy a leerte. Capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales, tanto propios como de los demás. Entonces, fíjate que no es solamente reconocer, entender y manejar nuestras emociones, sino también influenciar en las emociones de otros. De modo que si tú eres líder, gerente, emprendedor, te invito a que sigas este tema de inteligencia emocional. Entonces, te invito, por ejemplo, a que consigas algo así como este libro que te va a ayudar muchísimo, muchísimo a tener mejores resultados, porque la gente altamente efectiva, efectividad, resultados, la gente altamente efectiva es la que construye resultados. ¿Y cómo? A través de hábitos, los hábitos diarios, lo que nosotros hacemos. Y algunos otros, como por ejemplo inteligencia emocional, si lo quieres. Ok, solamente te recomiendo eso. De modo que este tema de nuestras emociones, nuestra forma de expresarnos, es determinante en la manera en que yo puedo lograr la influencia en los demás. Entonces, ¿cómo define este señor Daniel Goleman la inteligencia emocional? Vamos a entrar en otro tema ya a definir la inteligencia emocional. Según Goleman, la inteligencia emocional cruza 4 variables. Como lo vimos allí, el yo y los demás. Yo y los demás, porque vivimos en un mundo en donde soy yo y los demás. Y recuerda lo que dije al principio, somos seres sociales, ¿no? Difícilmente los seres humanos nacimos para vivir como Cusumbo solo, ¿no? Por allá en una guarida solitarios. De hecho, es difícil sobrevivir, casi imposible. Siempre necesitamos de otros. Y lo cruza con otras 2 variables, que son los conocimientos y las acciones. Conocimientos y acciones. Entonces, al cruzar estas variables, nos da 4 dimensiones. Una dimensión y quisiera ahí que tomaras notas, si estás tomando nota, una dimensión es el autoconocimiento. Autoconocimiento, yo sé. Yo sé quién, anótate esta pregunta. ¿Yo sé quién soy cuando me enojo? O quizás me sorprendo a veces, ¿no? Los seres humanos no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos. Yo no sé si a ti te ha pasado que alguna vez por alguna circunstancia dices, oh, me desconozco, o sea, tanto en positivo como en negativo, o sea, no sabía que yo era capaz de eso, wow, genial, ¿cierto? O nos sorprendemos también por lo negativo, ah, ¿qué me pasó, Dios mío? Pero ¿por qué hice eso? ¿Por qué la embarré de esa manera? Entonces el autoconocimiento significa el que yo sepa exactamente, por ejemplo, ¿cuáles son los disparadores de la ira en mí? ¿Qué me saca de quicio? ¿Qué me emberraca? ¿Qué me exalta? ¿Qué me entusiasma? ¿No? ¿Qué despierta mi motivación? ¿Cuáles son las cosas que a mí me hacen reír, me hacen ser feliz? Eso, autoconocimiento tiene que ver con eso. Por eso cuando allí ponía yo una frase de esas típicas que decía, o cuando un papá le dice al niño, no seas nena, no llores, eso no es como para que te pongas así, lo que le está es impidiendo la capacidad de autoconocerse. Qué bueno saber. Mis hijos en algún momento me decían, ay papá, estoy aburrido. Yo le decía, genial, genial, identifica bien cómo es ser aburrido. Se vale estar aburrido, todos los seres humanos nos aburrimos, eso no está mal. Hay papás que cuando los niños le dicen, mami, está aburrida, ay Dios mío, ¿qué hacemos? La niña está aburrida y no, pues déjela que se aburra y enséñele, dígale, genial que esté aburrida, aprenda, ¿qué siente cuando está aburrida? Y déjela porque
en el futuro también se va a aburrir. Entonces no sea como una paciente que tuve ayer, que es 12 años y se empiezan a cortar, a hacer cutting, porque no saben, ¿no? Emocionalmente están fuera de sí. El autoconocimiento es la primera dimensión. Entonces fíjate que cruza el yo con los conocimientos. Otra dimensión muy, muy importante que quizás en medio de lo amplio que es la inteligencia emocional quiero yo centrarme es el autogerenciamiento. Autogerenciamiento. Y algunos de ustedes que son empresarios y que son emprendedores y que son gerentes, tienen autogerenciamiento. Autogerenciamiento lo tiene una persona que no necesita que le digan lo que tiene que hacer, que se motiva a sí mismo, tiene motivaciones intrínsecas. Es una persona que hace ejercicio por su cuenta, que no le están diciendo, que cuida su alimentación, que eso es autogerenciamiento, una persona que tiene claras sus propias expectativas, sus propias decisiones, etcétera, etcétera. Autogerenciamiento tiene también mucho que ver con el autodominio. Entonces, en algún momento te puse a esa persona que tiene respuestas agresivas y eso normalmente es por problemas de autogerenciamiento. La otra dimensión es el conocimiento social, o sea, no solamente es importante el saber, identificar cómo me siento yo, sino el cómo se sienten los demás, el conocimiento del otro, pero sobre todo el conocimiento es el poder diagnosticar las emociones que hay en los otros. Mira, este es un elemento que lo desarrollamos normalmente en un taller durante 6 horas más o menos. Esto no es tan fácil. Poder identificar lo que el otro no dice, poder identificar lo que el otro no piensa, eso no es tan fácil, ¿no? A mí me llega un empleado y me dice, jefe, es que cambiaron las políticas y procedimientos y, y eso es muy difícil ahora hacer las cosas. Entonces, ¿yo qué le respondo? ¿Yo qué leo? Él me está diciendo, cambiaron las políticas y procedimientos y así es muy difícil hacer las cosas. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué emociones hay? Entonces, aprender a decirle a la persona, wow, Juan, yo entiendo cómo te sientes. Yo, si estuviera en tu lugar, también estaría igual. Exactamente eso, conocimiento social. Cuando enfrentamos a una persona, por ejemplo, a un cliente embejucado, ¿no? Un cliente molesto que nos está insultando, a veces los que somos analfabetas emocionales le decimos a esa persona, pero no se enoje, no es para tanto, o le decimos, cálmese y después cuando esté calmado hablamos, ¿cierto? O en la casa incluso la señora, cuando esté calmada hablamos, ahorita no, acá nada. No, o sea, la inteligencia emocional quiere decir que yo me ponga empático, que le diga a la persona, mira, yo entiendo cómo te sientes. Si yo estuviera en tu lugar me sentiría igual o peor y reaccionaría a sí mismo. Cuéntame, ¿a qué atribuyes eso? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, cuando yo le digo, cuando yo entiendo a la persona realmente baja mucho su nivel de agresividad. Y eso lo enseñamos en un taller porque hay que practicarlo mucho. Y las habilidades sociales que son aquellas que nos ayudan a construir relaciones a largo plazo, pero relaciones muy productivas. Eso fundamentalmente. Entonces, eh, todo esto hace que nosotros tengamos una comunicación generalmente muy defensiva y transaccional, ¿cierto? Defensiva es, a mí me llama el jefe que pase a la oficina y yo ya empiezo a inventarme, qué problema, metí la pata, qué fue lo que sucedió defensivamente. Pero los seres humanos como tú y como yo estamos llamados a construir una relación, una comunicación sinérgica transformacional. Y esa comunicación sinérgica o transformacional es una comunicación asertiva. Eso es lo que llamamos comunicación asertiva. Y si somos líderes, vaya si la necesitamos, porque nuestra capacidad de influenciar se potencia. Por ejemplo, escuchar y responder, pero con empatía. Escuchar a la persona desde la persona. Y eso tiene mucho que ver con escuchar lo inaudible. Eso es, no solamente escuchar lo que la persona dice, sino lo que hay detrás. Responder con empatía, responderle a la persona desde esa persona. Esto no nos lo enseñan en ninguna parte, pero es tenazmente importante. Y esto está determinado por una palabra que es la empatía, que a veces decimos es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Es muy fácil decirlo, pero realmente es la habilidad, y cuando resalto en azul habilidad, es porque se puede aprender, se puede desarrollar como la habilidad de tocar un instrumento. Es la habilidad de sentir las emociones de otros, de sentir sus perspectivas, interesarse activamente, subrayo activamente, por las preocupaciones de los demás. De modo que desarrollar empatía hay personas que tienen desarrollada la empatía más que otras, pero
la podemos desarrollar mucho más. Porque las personas con empatía normalmente escuchan muy bien, pueden leer entre líneas y entienden muy bien las motivaciones del otro. Y son capaces de superar su nivel de escucha, no solamente de escucha selectiva, como lo hacemos quizá la gran mayoría, o fingida, sino subir a niveles como escucha activa y escucha empática. Ya les dije que desarrollar esta habilidad, o por lo menos reconocer cuáles son los niveles, cuáles son las tres razones por las cuales tenemos tantos problemas para escuchar y cómo resolverlas, es un tema de por lo menos 4 a 6 horas también de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo. Y aprender técnicas que nosotros enseñamos para escuchar a nuestra gente y asegurar que produzcan mucho, mucho más. Entonces, la segunda dimensión, que era el autogerenciamiento, tiene que ver con la capacidad de controlar o redireccionar estados de ánimo e impulsos altamente perturbadores. Miren esto, capacidad de controlar o de redireccionar esos estados de ánimo. Es decir, si tú eres papá, si tú eres jefe, si tú tienes personas a cargo, esto es muy importante, desarrollar tu autogerenciamiento. Todos tenemos un umbral, ¿cierto? Y también es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos y colocar estándares personales. Por eso es que ustedes, si son empresarios, si son emprendedores, ustedes lo tienen mucho más. En cambio, ustedes tienen quizás gente que necesita que le digan cómo hacer las cosas, que necesitan supervisión, que necesitan reglas, procedimientos, porque les cuesta trabajo. El autocontrol es el fundamento del autogerenciamiento y también es una habilidad, pero es para controlar el comportamiento en respuesta a nuestras emociones. Yo no puedo controlar la ira. Yo no puedo evitar emberracarme, yo no puedo evitar molestarme. Eso está en mí porque soy un ser emocional, ¿cierto? Tengo un cerebro y las emociones Dios las puso allá, si quieres llamarlo de esa manera, para, con un propósito muy positivo, pero a veces se nos salen otros propósitos. Y a eso es a lo que les decía que se llamaba secuestro emocional. Y, y quizás me encantaría que nos quedáramos en esto. ¿Qué es un secuestro emocional? Secuestro emocional es lo que hace que una persona termine asesinando a otra. Secuestro emocional es lo que hace que algunas personas, es la causa del feminicidio, es la causa de que papás maten a sus hijos, es la causa de que en el tráfico hayan, en la calle, termine uno sacando la cruceta y peleando con el taxista. Secuestro emocional es la causa de la intolerancia, de herir o matar a otro por cualquier cosa, porque se orinó en la calle. El secuestro emocional son las causas de la mayoría de la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Eso es un secuestro emocional. Secuestro emocional es que yo estoy secuestrado por las emociones. Y a todos nos pasa, esto no es un tema de que le pasa solamente a ellos, ¿no? Y algunos quizás tenemos más posibilidades de ser secuestrado por una emoción y cometer un error terrible. Pero de alguna manera todos hemos sido secuestrados emocionalmente. Todos, como dije, tenemos un inventario de cosas que le hemos dicho a seres que amamos y que nos aman, de las cuales tenemos que arrepentirnos. Yo estoy seguro de eso. ¿Y esto por qué sucede? Porque en el cerebro reptiliano, allá en el basal, cuando yo miro aquí como, por ejemplo, algo, una serpiente, es decir, una amenaza, cuando mi esposa me dice, ¿por qué llegas a esta hora? O cuando mi hijo me dice, papá, me echaron del colegio, perdí el año, o cuando alguien me cierra en el tráfico, o cuando un empleado me dice, jefe, no pude hacer esto, jefe, no se está vendiendo. Entonces, inmediatamente la amígdala, la amígdala cerebral, ¿no? No las amígdalas palatinas, la amígdala cerebral que está en el cerebro del reptil, en el cerebro básico, que yo lo tengo, activa una serie de respuestas emocionales y eso se demora en llegar a la corteza cerebral, de modo que cuando yo me asusto, cuando yo me emberraco, cuando algo me molesta, inmediatamente, perdón, inmediatamente el cerebro dispara una serie de elementos hormonales, como por ejemplo el cortisol plasmático, la adrenalina, etcétera, etcétera, que hacen que yo reaccione de manera automática. Y cuando me di cuenta, yo dije, miércoles la embarré. No, no debía haber dicho eso. Se me salió. Y a veces digo, bueno, tenía que hacerlo. Bueno, yo soy así, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y eso deteriora
potencialmente nuestras relaciones a todo nivel. No sé cómo, si quieres un indicador, el indicador es cómo te comportas tú en el tráfico. Ayer posteaba yo en mi Instagram precisamente algo sobre esto. Yo fui taxista como casi 10 años, 8 años, y yo tenía serios problemas de inteligencia emocional que los corregía, empecé a corregirlos a los 35 años. Yo no te digo que lo corregí, yo soy ejemplo de que esto funciona, porque a los 35 años, y tengo 62, a los 35 años, vi una conferencia como esta en donde alguien me enseñaba que yo podía cambiar, que yo era el dueño de mis emociones y que yo podía cambiar mi comportamiento. Y aquí entre nos, a mí me sacaron armas varias veces y me han disparado 2 veces. Y en parte por este comportamiento. Entonces yo te pregunto, ¿cómo te comportas? ¿O conoces personas que se salen de los chiros cuando están al volante? ¿Conoces eso? Pues en Colombia somos particularmente demasiado intolerantes. Colombia es un país que necesita mucho de inteligencia emocional, demasiado. Tenemos un nivel de analfabetismo emocional altísimo. Mira nomás, por ejemplo, nuestra polarización política, nuestra forma de responder en las redes sociales. Mira todo eso. Eso tiene que ver con esto, con secuestro emocional. Miren esto. Claro, eso es una caricatura, ¿cierto? Pero definitivamente lo que, por allá en los años 80 había vi una película que se llama La Guerra de los Roses. Esto es cierto, esto pasa mucho y pasa a todo nivel, pero digamos que vamos a la parte corporativa, a la parte empresarial. Lo que te quiero dejar es que no solamente el que seamos, el que tú y yo seamos seres humanos muy inteligentes, capaces de tomar decisiones, capaces de resolver problemas complicados, nos hace líderes. El líder, fundamentalmente, el principal desviador de un alto ejecutivo es la falta de control de los impulsos. Es fundamentalmente esto. Y también pasa mucho a nivel personal en casa, la falta de control de los impulsos. De modo que si conoces a alguien, y como me presentaron, soy médico, yo les tengo el remedio. Si conoces a alguien que se sale de los chiros demasiado fácil, dile que se tome una cosita de estas todos los días. Gracias, es una broma. Eso es una broma. Pero bueno, recordemos, la inteligencia emocional, ¿qué elementos tiene? Autoconciencia, descifrar y reconocer lo que siento. Comprender emociones que son que es el conocimiento social, los sentimientos del otro. La regulación, la autorregulación, que es decir, el autodominio y la automotivación, sobre todo el autodominio, y el uso de las emociones para construir relaciones sinérgicas transformacionales a largo plazo. Pero hay una cosa muy importante que tiene que ver con la automotivación. Esto es inteligencia emocional. De modo que este es un abrebocas para que tú te intereses en aprender mucho más sobre inteligencia emocional. ¿Qué necesitamos nosotros? Nosotros hemos aprendido modelos, cuando en algún momento dije yo, wow, quizás yo utilizo cuando estoy airado, palabras groseras, subo el volumen, grito, portazo, etcétera, etcétera, porque de alguna manera yo vi a mi papá haciéndolo y porque quizás pues yo sé que eso funciona y a mí me funciona. Pues sí, pero hay otras cosas que funcionan mucho mejor, sin tanto desgaste, sin tanto problema, sobre todo sin tanto desgaste para ti y sin comprometer la productividad de la gente. ¿Cómo podemos? Y también dije yo que en Colombia adolecemos mucho de inteligencia emocional. Simplemente salgamos a la calle y lo vemos. Espero que en lo posible no veas noticias, pero si ves noticias te darás cuenta. Nosotros como líderes somos ejemplo y probablemente los niños no quieran escuchar discursos.
y los adolescentes menos, pero tus hijos te observan cada día. Yo no sé, pero cuando yo voy conduciendo y mis hijos van en el carro, yo procuro ser un ejemplo, un conductor ejemplar, en muchos aspectos, en que cuando alguien pone la direccional le doy el paso, en respetar las normas totalmente, en cuidar mucho eso, porque ellos observan y ellos aprenden es del ejemplo. Por último, te quiero decir algo. Tú eres parte de un equipo. Tú eres parte de un equipo, recuerda que dijimos, ¿por qué la inteligencia emocional? Eres parte de un equipo allí donde estás, trabajas en una empresa, quizás en tu empresa, en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu hogar, eres parte de un equipo, si tú eres el papá, la mamá, el hijo, el hermano, estás, estás participando dentro de un todo. Quiero decirte que había por allá un pueblo en donde un empresario tomó la decisión de hacer una reunión quincenal en la casa de cada uno de ellos para hacer benchmarking, ¿cierto? Es decir, para invitar a otros a, a, a revisar qué estrategias son más exitosas y qué estrategias son riesgosas. Algo así, eso que se llama benchmarking, que es aprender de los demás. Pero en esa reunión, de pronto, Joaquín dejó de asistir. Y cuando dejó de asistir a la segunda, entonces Juan, que fue que era el líder de esta reunión, dijo, voy a visitar a Joaquín. ¿Para qué? Pues para saber las razones por las cuales no venía y para invitarlo nuevamente a asistir a la reunión. Sin embargo, cuando llegó a casa, Joaquín estaba sentado frente a la chimenea y todos, sobre todo los que vivimos en Bogotá, en climas fríos, sabemos lo que esto produce, ¿cierto? La chimenea produce una sensación, si escuchas el crepitar de estas llamas, eso es espectacular. Por eso hogar viene de hoguera, calor, eh, no sé, temperatura agradable, luz y un efecto hermoso en el espíritu. Pues no hablaban palabra, quedaron exhortos contemplando la chimenea. Y de un momento a otro se para Juan y toma uno de los troncos más importantes y lo quita de la chimenea. ¿Qué pasó? Pues tú te das cuenta y la respuesta la tienes, ¿cierto? ¿Qué pasó? Pues que al retirar el tronco, pues empezó a hacer frío, ese ambiente tan acogedor, pues empezó a desaparecer, pero antes de que se apagara la chimenea, lo volvió a poner el tronco allí y se recuperó este ambiente tan hermoso que produce la chimenea. Pues bien, Joaquín, de un momento a otro, después de compartir otra copa de vino, dijo, bueno, me voy, y Juan le dijo, te acompaño a la puerta. O al contrario, Juan y Joaquín los confundí, te acompaño a la puerta. Y al acompañarlo a la puerta, Joaquín dijo, Juan, gracias por la lección que me has dado. ¿Y cuál es esa lección que te han dado? ¿Cuál es esa lección? Y quiero dejarte a ti esa lección para terminar esta conferencia. La lección es, tú eres un tronco muy importante. Allí donde estás, en tu entorno personal, familiar, social, en tu entorno empresarial. Eres un tronco como estos. No eres un tronco como los de Millonarios o Santa Fe, no. Eres un tronco que agrega valor. Y la pregunta que te voy a decir es, en algún momento, por alguna circunstancia, ¿has retirado tu fuego, tu contribución? ¡Wow! Quiero invitarte a que seas consciente de que tu contribución desde el punto de vista de tu inteligencia emocional es poderosa, desde el punto de vista de tu liderazgo es poderoso, en cualquiera de los roles que tengas. Quiero decirte que si hay motivos para que retires tu contribución, por favor no lo hagas. Mantén tu contribución, da lo mejor de ti a los demás. Influencia lo mejor de ti a otros. Ve a tu casa, abraza a tus hijos, a tu esposa, ve y haz que tu contribución sea cada vez más. Quiero darte las gracias. Quería abrir un espacio para por lo menos saber si esta reflexión te ha dejado algún elemento importante para que trabajes en ello, pero fundamentalmente quería reconocer en ti ese nivel de importancia y de potencial para que mejores. Aquí hay algunos datos a donde me puedes escribir. Esta es mi página web, este es mi mail, mi WhatsApp. Quiero darte las gracias, quiero darle las gracias
a FENALCO y quiero que entre todos podamos dar las gracias a FENALCO por abrir estos espacios que nos invitan a crecer, a cambiar, a subir a otro nivel. Gracias, FENALCO, por agregar valor a todos nosotros en este sentido. Y gracias a ustedes por su participación, por respeto a su tiempo. Quiero felicitarlos por estar aquí hasta esta hora y desearles un exitoso día y muchos éxitos y muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Chao, chao.